El Ay, 4, porque en el 3 habíamos visto, perdón. en el encuentro anterior, la diferencia entre totalidad y totalización, ¿o no? Sí, Sí, y yo marqué el PDF, así que ahí ahí ya va. pasé. Bueno, voy. Punto 4. La dialéctica es, pues, actividad totalizadora. No tiene más leyes que las reglas producidas por la totalización en curso y estas, evidentemente, conciernen a las relaciones de la unificación con lo unificado. Es decir, los modos de presencia, esperen que quede la pantallita, eficaz del devenir totalizador de a las partes totalizadas. Bueno, disculpa que te interrumpa. Ahí hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, que la dialéctica es actividad, es praxis, es totalización, pero es una totalización, pero no del pensamiento, no de la especulación teórica, sino de la praxis. Eso por un lado, en Sartre, ¿no? Incluso en los puntos anteriores, él había dicho que el pensamiento es uno de los modos de praxis, uno de los modos de la praxis. Y por otro lado, esto es muy importante, que la dialéctica no tiene más leyes que la que se va dando en su propio despliegue de totalización. Y ahí es la contraposición con la posición engelsiana, en donde están las tres leyes inmutables de la dialéctica, ¿no? Y es la diferencia también entre la razón analítica y la razón dialéctica. En la razón dialéctica no tiene más leyes que la que ella misma se va dando en su propio devenir. Y bueno, lo que dije antes, como la dialéctica es una dialéctica materialista, aquella de la que habla Sartre, es una actividad, una praxis. Eso lo fue señalando en otros puntos, ¿no? Sí, eso, continúa, Denise. Y el conocimiento, que es totalizador a su vez, es la totalización misma, en tanto que ésta está presente en determinadas estructuras parciales de un carácter determinado. Con otros términos, si hay presencia consciente de la totalización para sí misma, solo puede ser en tanto que esta es la actividad aún formal y sin rostro que unifica sintéticamente, pero que unifica por la mediación de realidades diferenciadas que la encarnan eficazmente en tanto que se totalizan por el movimiento mismo del acto totalizador. Estas indicaciones nos permiten definir un primer carácter de la experiencia crítica. Se hace en el interior de la totalización y no puede ser una aprehensión contemplativa del movimiento totalizador. Tampoco puede ser una totalización singular y autónoma de la totalización conocida, sino que es un momento real de la totalización en curso, en tanto que ésta se encarna en todas sus partes y se realiza como conocimiento sintético de sí misma por la mediación de algunas de ellas. Prácticamente, esto significa que la experiencia crítica puede y debe ser la experiencia reflexiva de cualquiera. Hay una cuestión que es, me parece, fundamental dentro de este apartado B, que es crítica de la experiencia crítica. La crítica se da no por fuera del movimiento dialéctico, del movimiento de la historia, sino que la crítica es parte de ese movimiento dialéctico de totalización. La crítica tradicional, la crítica analítica, se piensa a sí misma como por fuera de aquello que critican, ¿no? En tanto, analiza, lleva a cabo las diferenciaciones, ¿no? Esa racionalidad crítica puesta en la dialéctica es un momento dentro del movimiento totalizador, ¿no? Porque la crítica en algún punto es, es un análisis frente a la síntesis, y la dialéctica es, involucra, es la dialéctica unifica lo analítico de separar, ¿no? Diferenciar con el movimiento de unificación. En ese sentido, ¿no? Es destotalización y unificación. No sé si más o menos entiendo, si tienen algunas preguntas para este punto.
Si no, continuamos leyendo. Voy. Maxi, es decir, o sea, que la dialéctica, o sea, siempre se da de forma parcial, ¿no? En definitiva, porque siempre está en curso. Si es Claro, nunca llega a totalizarse absolutamente. no, se trata de totalizaciones parciales. No hay una totalización absoluta. ¿Cómo se puede pensar? No sé. ¿Cómo Sartre lo pensaría que se puede dar en cierto hegelianismo? Acá no hay que tomar, poner entre paréntesis a Hegel. No estamos diciendo que Hegel diga que hay una totalización absoluta, pero para Sartre hay una instancia en el pensamiento hegeliano de totalización absoluta, en donde se da la conciliación entre ser, hacer y pensar, o más que nada entre ser y pensar, ¿no? El hacer entraría con el marxismo, o con el pensamiento de Marx. Toda totalización siempre es parcial porque va a ser después destotalizada. Claro. Incluso las consecuencias teóricas de estos, las consecuencias prácticas de esto, sería que si habría una totalización absoluta, sería ya el fin de la historia, ¿no? Si la historia es dialéctica. Claro. Claro, por eso incluso la crítica, como mencionabas recién, no puede estar por fuera de este movimiento justamente porque implicaría tomar la historia como algo absoluto o ya la totalidad absoluta en este sentido y criticarla desde ahí sí estaría por fuera, pero sería pura especulación, porque justamente está en curso. No, además, esta idea me parece que es muy importante, y sobre todo en la filosofía contemporánea. El gran problema de la crítica es desde dónde se lleva a cabo la crítica. A ver, en Kant mismo, la crítica de la razón pura se hace desde la razón pura. Si pensamos en la escuela de Frankfurt, en Marcuse aparece la problematización en torno a cuál sería el fundamento de la crítica, porque crítica en el sentido vulgar, todos podemos decir somos críticos, ¿sí? Como si se tratase de un pensamiento flotando en el aire. Tiene que tener un fundamento la crítica. En el caso de Marcuse, la crítica a la sociedad industrial, a las sociedades industriales avanzadas, va a ser las posibilidades que emergen del desarrollo técnico, pero que no se realizan. En el caso de Benjamin, por ejemplo, para citar a alguien cercano a la escuela de Frankfurt, va a ser la teología. El ámbito teológico es lo que posibilita la crítica de lo dado. No, eso, no es, claro, la crítica al el pensamiento crítico, en el caso de Sartre, se da dentro del mismo desarrollo histórico que es dialéctico y es totalizador. Es una parte, un momento, mejor dicho, de la totalización, ¿no? Es interesante esto porque aparece en contrapuestos. Si la crítica es análisis, diferenciación, desde el entendimiento formal, crítica, si ponemos del lado de la crítica, análisis, el opuesto a síntesis. Ahora bien, dentro de al dialectizarse los términos, el análisis es un momento de la totalización, como lo es la síntesis, ¿no? Perfecto, ahí sí me quedó más claro. Y una cosita más. La crítica es una experiencia, no es una reflexión dada en el vacío, sino está en medio de la historia, que es una experiencia. Bueno, continúo. 5. Sin embargo, hay que profundizar y limitar los términos que acabamos de utilizar. En efecto, cuando digo que la experiencia tiene que ser reflexiva, entiendo que no se distingue más de la totalización en curso en la singularidad de sus movimientos de lo que la reflexión se distingue de la praxis humana. He mostrado en otro lugar que no había que considerar la reflexión como una conciencia parásita y distinta, sino como la estructura particular de determinadas conciencias. Si la totalización está en curso en un sector cualquiera de la realidad, esta totalización
solo puede ser una aventura singular en unas condiciones singulares. Claro, y según el punto de vista epistemológico, produce los universales que la iluminan y ella los singulariza al interiorizarlos. En efecto, de esta manera todos los conceptos forjados por la historia, comprendido el del hombre, son universales singularizados y no tienen ningún sentido fuera de esta aventura singular. Okay. ¿Continúo? Si quieren, nos podemos, bueno, como ustedes quieran. A mí, lo que me parece interesante ver acá es bueno, lo que está hablando en torno a la experiencia reflexiva, porque la crítica es una experiencia reflexiva. En tanto, experiencia, ¿no? Esto, donde Sartre, porque en un momento dice, perdone los anuncios de nucleamiento comunitario. Bien, esto, si la totalización está en curso en un sector cualquiera de la realidad, esta totalización solo puede ser una aventura singular, en unas condiciones singulares, y según el punto de vista epistemológico, produce los universales que lo iluminan y ella los singulariza al interior. Claro, aquello que emerge de la reflexión, como pueden ser los conceptos que hacen referencia a cuestiones universales, los conceptos son universales, emergen de una situación singular. Son al mismo tiempo universales y singulares. ¿Se sigue esta cuestión? Son universales porque todo concepto es universal, o las categorías, pero son universales singularizados porque surgen de una experiencia concreta, particular, y en donde donde se entienden por dentro de esta aventura singular, es decir, por dentro de esta forma en que se desarrolla la historia. Esa universalidad, porque Sartre no es relativista, esa universalidad es válida, aunque sea singularizada. Es válida, pero porque sus criterios están dados en la misma situación en la que emergen. ¿Se entiende esto? Es una universalidad no abstracta, sino singularizada, particularizada dentro de la historia. Incluso el mismo concepto de hombre. Cuando emerge el concepto de hombre a partir del acto reflexivo, esto quería decir antes, la diferencia entre la reflexión y otro tipo de conciencias aparece ya en la trascendencia del ego, va a estar en el ser y la nada, toda la cuestión en torno a el desdoblamiento de la conciencia sobre sí misma. No sé si por ahí Thais o Jacqueline quieren hacer alguna mención a este punto, que por ahí que trabajan más el ámbito de la SIG. Bueno, yo más bien me quedaba pensando justamente en el texto del coloquio sobre Kierkegaard. Me parece que también va desarrollando esto, pero también me quedaba pensando entonces en la misma idea de situación, ¿no? Para que pueda existir esa singularidad de una experiencia, solo podría ser comprendida, entonces, y creo que es lo que hemos estado diciendo en el seminario, siempre desde la perspectiva humana, es decir, solo puede ser una experiencia en tanto es humana, en tanto que puede ser considerada como situación, en tanto que hay una conciencia que se arroja, que está intencionando, que entonces que es proyectiva, pues. En ese sentido, o sea, me quedo pensando en eso, ¿no? En esa singularidad que siempre está supeditada a su carácter humano, no como algo dado, como algo comúnmente se le denomina objetivo, no sé, no es la palabra la más afinada, pero eso, o sea, que vamos, que para que pueda dar esa singularidad tiene que existir esa situación, pues, o sea, tiene que darse en los términos de la situación.
Bueno, yo pienso, por ejemplo, en el caso, Thais iba a decir algo, voy a hacer una breve cuestión nada más, una breve mención a cuando Sartre en Verdad y Existencia habla del descubrimiento, de la aparición de la verdad, de una verdad. Esa verdad siempre se da históricamente, pero eso no quiere decir que sea relativa, es absoluta. Absoluta en el campo histórico en el que se da, ¿no? En ese sentido, eso no quiere, la verdad es deviniente, la verdad deviene, no es, sino que deviene. En ese devenir es absoluta, pero absoluta en términos históricos. Sartre en ese sentido siempre se aleja y toma distancia del relativismo. No sé si Incluso, bueno, estábamos leyendo y Nani está aquí, entonces la voy a usar de ejemplo porque, bueno, fue el ejemplo usado en el grupo de Ser la Nada. Estamos estudiando la parte del pasado, de la temporalidad, y no solo los acontecimientos históricos, pero digo, los mismos hechos que nos puede atravesar de cierta forma, de ser universal, pero no en universal universo. Es singular a la manera que vivimos. Ejemplo, voy a dar el ejemplo que es lo que estábamos discutiendo en el grupo. Nani y yo fuimos a la misma universidad en la misma época. De ahí nos conocemos. No éramos del mismo año, pero sí estábamos juntas, o sea, sí coincidimos ahí. Ella tuvo una experiencia ahí muy diferente a la experiencia que tuve yo, ¿no? Entonces, o sea, podríamos decir que lo universal es que ambas estábamos históricamente en la misma universidad, teniendo los mismos profesores, las mismas materias y todas las cosas, pero lo que hace singular de la experiencia es cómo cada conciencia se arroja, ¿no?, en lo que encuentra ahí, no sea con los profesores, sea con la materia, o sea, cada uno lo hace singular, pero hay algo que sí es un hecho que nos atraviesa las dos, ¿no? Y bueno, estamos aquí hablando de dos sujetos, pero podrían ser 20, ¿no? Nosotros aquí no estamos en lo universal, que es estudiar la crítica en la razón dialéctica, en este horario los viernes y tal, por Zoom, pero cada uno lo vive de una forma distinta. Yo, por ejemplo, estoy tratando de hacer el backup de mi celular. Entonces estoy así medio perdida porque quiero estar en la discusión, pero el celular se me cierra, ¿no? Entonces, o sea, cada uno, la conciencia de cada uno aprende el fenómeno en una horizontalización histórica, diría yo, porque estamos horizontalmente en el mismo lugar, no estamos en este universal entre nosotros, ¿no? Jacqueline, habla. Tú que estás inspirada por la chela del este europeo. No, me inspira más cuando tomo agua. No, me quedaba pensando en una, ahorita que le estaba recuperando Thais y que Maxi lo preguntaba en relación, por ejemplo, con el trabajo psíquico. Hay una expresión que me gusta mucho del amigo, ¿no? Cuando de pronto estamos haciendo presentación de casos, dice, bueno, pues estamos pensando en realidades psíquicas, que me parece justamente enfatiza esa cuestión, ¿no? Como, por ejemplo, desde el psicoanálisis, no es que en ningún momento, que es una pregunta que muchas veces se hacen las personas que no han practicado, como, pero ¿cómo sabes si tu paciente no te está mintiendo, ¿no? O sea, pero mentirme en relación con qué, o sea, cuál es el punto de referencia, cuál es el contraste que yo tengo para una realidad. Y justamente es eso, ¿no? Pensar que al menos en el psicoanálisis no se trata de ese tipo de verdad. Y me quedaba pensando también en esta distinción que en alemán hacen, ¿no? Entre realidad como Realität y Wirklichkeit. Y me parece que, digo, Sartre escribe en francés, pero probablemente podríamos estar más cercanos justamente a esta cuestión de Wirklichkeit que en vez de a Realität, ¿no? Y creo que tiene mucho sentido en relación con lo que decía Thais, ¿no? O sea, se puede tener objetivamente
supuestamente estar compartiendo una misma situación, pero cada quien tiene una experiencia muy distinta, que son como estas formas más cotidianas, quizás, de encontrar esa singularidad, ¿no? Pero creo que cuando se traslada a otros aspectos más grandes, por ejemplo, del corte histórico mundial, por decirlo así, de pronto se vuelve más complejo, ¿no? Al menos para algunos creo el aceptar esta idea de sí, eso fue verdad en un momento. Creo que Sartre me pone un ejemplo que a mí me gusta mucho en Verdad y Existencia. Bueno, un a lo lejos de algo puede pensar que es un hombre, que lo que está viendo ahí borrosamente es una persona, y conforme se va acercando puede descubrir que en realidad no era una persona, sino que era un árbol, que era cualquier otra cosa, y en ningún momento, en ninguna parte de ese proceso estuvo mal. Simplemente se va, como si se fuera actualizando, creo yo. Entonces, pero que forma parte del mismo proceso. Entonces, pensaba un poquito en eso también, a propósito de lo que decía Thais. Claro, porque la verdad es deviniente. En ese sentido es interesante verlo, de esto que señalás vos. Bueno, creía que era una persona y era otra cosa en la lejanía. Bueno, pero no es que sería en un momento falso, sino que va deviniendo esa verdad, se va revelando. ¿No? Eso. Y después estaba pensando también por ejemplo, hay un texto de Merleau-Ponty donde habla sobre el origen de la geometría, del texto del origen de la geometría de Husserl, donde lo que dice Merleau-Ponty, refiriéndose a Husserl, es que, y acá vamos al plano epistemológico, cuando se descubre una verdad en la forma científica de ley, se descubre en una experiencia, y eso lo dice Husserl explícitamente, ¿no? Se descubre en un momento histórico determinado, es una actividad espiritual del hombre, y ahí está singularizado, ¿no? Cuando en Newton gesta, vamos a decir gesta más que descubre, tampoco quiero decir crear, o cuando a ver, ¿cómo lo podemos decir? Cuando a Newton se le presenta la ley de gravedad, esa es una situación singular, particular. Sin embargo, esa verdad que tiene la forma de ley se vuelve universal. Y lo que dice Merleau-Ponty, que me parece muy interesante, es que las verdades científicas son omnitemporales, no verdades eternas, sino omnitemporales. En tanto, aparece la ley de gravedad. Voy a hacer una pregunta. ¿Existía la ley de gravedad entre los griegos? Y no en el pensamiento griego, estoy diciendo para los griegos. En la vida de los griegos, ¿existía la gravedad? Sí, a ver, no podemos ser, y ahí sería, no podemos ser tan relativistas, es decir, en Grecia de hace 2500 años no existía la ley de gravedad. Sí, existía, aun cuando no se la conociera, pero porque cuando se descubre esa ley, la ley es válida para todos los tiempos. ¿Se sigue esto? Ahora bien, esa ley después podría aparecer refutada. No, nosotros cuando hablamos de ciertas cuestiones o el inconsciente, tenemos a dos psicoanalistas. Yo no sé, Thais me parece que no debe creer en el inconsciente, y Jacqueline la veo un poco más flexible en eso. ¿No? ¿Viste? A ver, vamos a tomar el inconsciente. Thais, no te enojes que lo nombremos. Los griegos tenían inconsciente sí, a ver, no vamos a discutir si existe o no el inconsciente. Los griegos tenían inconsciente si no tenían conocimiento de ello. Sí, lo tenían, porque esa verdad descubierta, manifiesta, iluminada por Freud, vale para todos los tiempos. Después puede refutarse, después puede caerse esa ley y esa verdad. Y ahí está el sentido histórico de la verdad, que no es relativa. O no es relativa en el sentido de relativismo. Implica lo singular, lo particular. En el caso del inconsciente, aparece dentro de un movimiento científico, de un movimiento en torno a la psicología, etc.
en un momento de quiebre de los relatos de la modernidad, encarnado en la figura de Freud. Aventura singular. Ahora bien, pero es universal. Y es universal y esa universalidad implica una omnitemporalidad. Ah, bueno, claro, sí, claro. Una experiencia que es nombrada, sí. Sí, incluso, por ejemplo, algo que se trabaja mucho desde el psicoanálisis es esto, es justo como estás mencionando, no es que alguna experiencia, por ejemplo, en la vida de un sujeto no existiese antes, sino que no fue nombrada, pero eso no significa que, por ejemplo, en el caso del inconsciente, no significa que no pueda ejercer efectos, pero en el momento en el que se nombra también adquiere otra dimensión. Y creo que también en este caso es como lo mencionas en relación con la ley de la gravitación universal, ¿no? O sea, y que creo que sí es algo de lo cual se agarran, por ejemplo, mucho para criticar cierta crítica al anacronismo, por ejemplo, en las lecturas de los griegos, ¿no? A veces, digo, por poner un ejemplo, no, pero es que ese concepto, esa idea no existía en tal época, ¿cómo podríamos? Sería anacrónico tratar de juzgarlo a partir de los conceptos que hoy en día tenemos y aplicarlos, ¿no? Pero es interesante. Ajá. Podemos pensar en dos cuestiones que hacen a la comprensión de una sociedad. La cuestión de las clases sociales, vamos a ir a remitirnos a Grecia, siempre, poniéndolo como ejemplo. Y decir que en Grecia no había clases sociales, porque no había una problematización explícita en torno a las clases sociales. Sí, está bien. Entonces, la historia sería ininteligible, no podríamos hablar de la historia. O que no existiera en Grecia el machismo, o el patriarcado, no sé. En términos que hablamos hoy de patriarcado, porque también se podría ir, bueno, patriarcado nos referimos a las sociedades previas al origen de la propiedad, al origen del Estado y la propiedad privada, ¿no? Eso va a ser algo que va a decir por ahí Engels. Claro, a ver, que no exista la palabra patriarcado, machismo o clases sociales no significa que no hayan experimentado esa situación. O que si no, no nos podemos referir al pasado. Esa es la problemática, ahora lo estoy pensando, de Sartre con el relativismo. A veces Bien. la nominalización de las cosas, el ponerle un nombre no quiere decir que no hayan tenido operatividad de alguna manera, que no esté funcionando. Exacto, claro. Sí, continúa, Denis. La experiencia crítica solo puede ser un momento de esta aventura, o, si se prefiere, esta aventura totalizadora se produce como experiencia crítica de sí misma en un momento determinado de su desarrollo. Y esta experiencia crítica alcanza por reflexión al movimiento singular, lo que quiere decir que es el movimiento singular en el que el acto se da la estructura. No, esperen que lo vuelvo a leer. Lo que quiere decir que es el movimiento singular en el que el acto se da la estructura reflexiva. De tal manera, los universales de la dialéctica, principios y leyes de inteligibilidad, son universales singularizados. Todo esfuerzo de abstracción y de universalización llegará solo a proponer esquemas constantemente válidos para esta aventura. Veremos en qué medida las extrapolaciones formales son concebibles en la hipótesis abstracta en que otros sectores ontológicos aún ignorados también son totalizaciones, pero de todas formas, estas extrapolaciones no se pueden dar por conocimientos y su única utilidad, cuando son posibles, es descubrir mejor la singularidad de la aventura totalizadora en que tiene lugar la experiencia. La experiencia crítica, quiero decir esto, no, nada más. Es interesante porque en esta experiencia crítica que se ubica dentro de la dialéctica, es aquello mismo que está haciendo Sartre. Recordemos que el texto es crítica de la razón dialéctica. Eso me parece que es interesante para señalar.
Y esto, ¿no? La problemática, un poco lo que estábamos diciendo, puede haber sectores ontológicos aún ignorados, pero, bueno, es porque siempre va a haber sectores ontológicos ignorados, porque se trata de la reflexión, el pensamiento, la ciencia misma, están en constante devenir. Y esto, ¿no? Cuando habla de todo esfuerzo de abstracción y de universalización, llegará solo a proponer esquemas constantemente válidos para esta aventura. Pero para esta aventura en particular, no se niega la universalidad de las leyes, pero están singularizadas dentro de esta historia. Por eso después pueden dejar de ser válidas y aparecerían otras, pero en el momento en que son válidas, lo son para todos los tiempos, para el presente, pero también para el pasado, como para el futuro. Bueno, punto 6. Este nos hace comprender en qué sentido tenemos que tomar la palabra cualquiera. Si la totalización se da, si la totalización se da un momento de conciencia crítica como avatar necesario de la praxis totalizadora, es indudable que en ese momento no podría aparecer ni en cualquier momento ni en cualquier lugar. Está condicionado tanto en su realidad profunda como en sus modos de aparición por la regla sintética que caracteriza a esta totalización, tanto por las circunstancias anteriores que tiene que superar y retener en él según esta misma regla. Para que se me comprenda mejor, diré que, si, como es la hipótesis, el sector de la totalización es para nosotros la historia humana, la crítica de la razón dialéctica solo puede aparecer antes de que la totalización histórica haya producido lo universal singularizado que llamamos dialéctica, es decir, antes de que se haya presentado por sí misma a través de las filosofías de Hegel y de Marx. Tampoco puede aparecer antes de los abusos, lo tengo medio borroneado, antes de los abusos que han oscurecido nuestra noción de racionalidad dialéctica y que han producido un nuevo divorcio entre la praxis y el conocimiento que la ilumina. ¿Continúo? Acá va quedando claro, ¿no? El pensamiento, la crítica nada más se va a dar en un momento histórico determinado, forjado por una realidad, forjado no quiero decir, inscripto en una realidad determinada. La crítica de la razón dialéctica solo la podemos hacer, no la podemos hacer antes de la aparición de la dialéctica en Hegel y en Marx. Ahí, y entonces estaría, pero no se trata nada más de la historia del pensamiento, de la historia de la filosofía, sino la problematización crítica de la dialéctica también se da por una urgencia o una exigencia de la realidad, en este caso de la realidad política, que es la dialéctica materialista, que es ideología de una fuerza histórica con mucha preponderancia en la época, ¿no? Estamos hablando del marxismo, devenido en comunismo, etcétera, etcétera. Es decir, era necesario la aparición de la dialéctica en Hegel y en Marx, su dogmatización y esclerotización para que emerja una crítica de la razón dialéctica. Y una cosa, esto al mismo tiempo siempre tenerlo en claro, esta necesidad al mismo tiempo está fundada en una contingencia, porque la dialéctica sartreana articula contingencia y necesidad. Podría no haber aparecido Hegel, podría no haber aparecido Marx, pero una vez que aparecieron, solo a partir de esa aparición se puede dar la crítica de la razón dialéctica. Entonces, para el momento de la aparición de la crítica de la razón dialéctica, estos momentos previos son necesarios. ¿Se entiende, no? Esto. Sí, sí. Sí, perfecto. La crítica, en efecto, toma su sentido etimológico y nace de la necesidad real de separar lo verdadero de lo falso, de limitar el alcance de las actividades totalizadoras para darle su validez. Dicho de otra manera, la experiencia crítica no puede tener lugar en nuestra historia
antes de que el idealismo estalinista haya esclerosado a la vez las prácticas y los métodos epistemológicos. Solo puede tener lugar como la expresión intelectual de la puesta en orden que caracteriza en este One World que es el nuestro. ¿Por qué eso está en inglés y en itálico? ¿Es un título? No lo sé, no sé por qué está en inglés. Raro, porque aparte está en itálico. Sí, sí, sí. Bueno, que es el nuestro al periodo post-estalinista. Así, cuando descubrimos que cualquiera puede realizar la experiencia crítica, no significa que la época de esta empresa sea indeterminada. Se trata de cualquiera, claro, de cualquiera hoy. ¿Qué quiere decir entonces cualquiera? Entendemos por esta palabra que cualquier vida humana, si la totalización histórica tiene que poder existir, es la expresión directa e indirecta del todo, del movimiento totalizador, y de todas las vidas en la misma medida en que se opone a todo y a todos. En consecuencia, en cualquier vida, pero más o menos explícitamente según las circunstancias, la totalización realiza el divorcio de la praxis ciega y sin principios y del pensamiento esclerótico, o, con otras palabras, el oscurecimiento de la dialéctica, que es un momento de la actividad totalizadora y del mundo. Con esta contradicción, vivida en el malestar y a veces en el desgarramiento, prescribe a cada uno como su porvenir individual el poner en tela de juicio a sus herramientas intelectuales, lo que de hecho representa un nuevo momento más detallado, más integrado y más rico de la aventura humana. De hecho, se ven nacer hoy numerosos intentos, todos interesantes y todos discutibles, comprendido naturalmente, para cuestionar a la dialéctica sobre sí misma. Lo que significa que el origen de la experiencia crítica es a su vez dialéctico, pero también que la aparición en cada uno de la conciencia reflexiva y crítica se define como intento individual para alcanzar a través de su propia vida real, comprendida como expresión del todo, el momento de la totalización histórica. En su carácter más inmediato y más superficial, la experiencia crítica de la totalización es así la vida misma del investigador, en tanto que se critica ella misma reflexivamente. En términos abstractos, esto significa que solo puede aprender los lazos de interioridad que le unen al movimiento totalizador un hombre que viva en el interior de un sector de totalización. Solo podemos problematizar este tipo de cuestiones estando en medio de las circunstancias reales, efectivas, que dan lugar a esta problematización. Es interesante porque estoy pensando que esta problematización en torno a la dialéctica, Sartre escribe la crítica de la razón dialéctica en 1960. Ahora, hay un problema político e histórico determinado en el caso de Sartre, que es cuando él se aleja del Partido Comunista y de las políticas de la Unión Soviética a partir de la invasión a Checoslovaquia, si no me equivoco, en el año 1957, realizada por la Unión Soviética, donde Sartre escribe en ese momento El fantasma del estalinismo. Por ahí es donde está Jacqueline. La invasión de por ahí donde está Jacqueline, pues. Sí, sí. Y después, en 1957, Merleau-Ponty escribe Las aventuras de la dialéctica, donde también lleva a cabo una problematización en torno a la dialéctica, no la va a denominar crítica de la razón dialéctica, y va a estar movilizada también por cuestiones que hacen a la política de su tiempo, también al dogmatismo de los partidos comunistas, a la práctica ciega de las políticas de la Unión Soviética, etc. Es interesante esto. También es interesante señalar que tanto en el caso de Merleau-Ponty como en el de Sartre, problematizan en torno a la dialéctica frente a el estado de esclerotización y de dogmatización lo lleva a problematizar la cuestión en torno a la dialéctica,
Mientras que quizás en otros autores, ya de franceses, más de la década del 60, se desligan del concepto de dialéctica, ¿no? Estoy pensando en el estructuralismo, el postestructuralismo, etc. No sé si quieren agregar algo. No, bueno. Si que alguna pregunta, algo, si no, continuamos. Podemos continuar un punto más, ¿no? Y quedarían 3 puntos para el próximo encuentro. Dale. Bueno, punto 7. Estas indicaciones coinciden con las que he hecho en cuestiones de método sobre la necesidad de abordar los problemas sociales situándose en relación con los conjuntos considerados. Nos recuerdan también que el punto de partida epistemológico siempre tiene que ser la conciencia como certeza apodíctica de sí y como conciencia de tal o tal objeto. Pero aquí no se trata de cuestionar a la conciencia sobre sí misma. El objeto que tiene que darse es precisamente la vida, es decir, el ser objetivo del investigador en el mundo de los otros, en tanto que este ser se totaliza desde el nacimiento y se totalizará hasta la muerte. A partir de aquí, el individuo desaparece de las categorías históricas. La alienación, lo práctico inerte, las series, los grupos, las clases, los componentes de la historia, el trabajo, la praxis individual y común, todo eso ha vivido y vive en interioridad. Si existe el movimiento de la razón dialéctica, ese movimiento produce esta vida. Esta pertenencia a tal clase, a tales medios, a tales grupos, es la totalización misma la que ha provocado sus éxitos y sus fracasos a través de las vicisitudes de su comunidad. Sus dichas, sus desgracias particulares, son los lazos dialécticos los que se manifiestan a través de sus uniones amorosas o familiares, a través de sus camaraderías y de las relaciones de producción que han señalado su vida. A partir de ahí, su comprensión de su propia vida tiene que ir hasta la negación de la determinación singular de ésta para buscar su inteligibilidad dialéctica en la aventura humana entera. Y no pienso aquí en la toma de conciencia que le haría alcanzar el contenido de esta vida a partir de la historia concreta, de la clase a la cual pertenece, de las contradicciones propias de esta clase y de sus luchas contra las otras clases. No es la historia real de la especie humana lo que queremos restituir. Lo que vamos a tratar de establecer es la verdad de la historia. Se trata, pues, de que la experiencia crítica se refiera a la naturaleza de los lazos de interioridad, si tiene que existir, a partir de las relaciones humanas que definen al investigador. Si tiene que estar totalizado por la historia, lo que aquí importa es revivir sus pertenencias en los conjuntos humanos de estructuras diferentes y determinar la realidad de estos conjuntos a través de los lazos que los constituyen y las prácticas que los definen. Y en la misma medida en que es, en su persona, la mediación viva entre esos conjuntos heterogéneos, como lo es igualmente cualquier otro individuo, su experiencia crítica tiene que descubrir si ese lazo mediador es también una expresión de la totalización. En una palabra, si la unidad de la historia existe, el experimentador tiene que aprender su propia vida como el todo y como la parte, como el lazo de las partes con el todo, y como la relación de las partes entre sí, en el movimiento dialéctico de la unificación. Tiene que poder saltar de su vida singular a la historia por la simple negación práctica de la negación que la determina. Según este punto de vista, el orden de la experiencia nos aparece claramente. Tiene que ser regresivo, a la inversa del movimiento sintético de la dialéctica como método, es decir, la inversa del movimiento del pensamiento marxista que va de la producción y de las relaciones de producción a las estructuras de los grupos, luego a las contradicciones interiores de estos, a los medios y en caso necesario al individuo. La experiencia crítica partirá de lo inmediato, es decir, del individuo alcanzándose en su praxis abstracta, para volver a encontrar a través de condicionamientos cada vez más profundos la totalidad de sus lazos prácticos con los otros, las estructuras de las diversas multiplicidades prácticas y a través de las contradicciones y las luchas de estas, lo concreto absoluto, el hombre histórico. Lo que supone decir que el individuo, interrogador, interrogado, soy yo y no es nadie. Queda el lazo de los colectivos y de los grupos. A través de la unión vivida de las pertenencias de los grupos, a través de la unión vivida de las pertenencias, aprenderemos, en ese yo que desaparece, las relaciones dinámicas
de las diferentes estructuras sociales en tanto que se transforman a través de la historia. Por ejemplo, tenemos que aprender el grupo cuando se constituye en la disolución de lo colectivo, y también la vuelta de ciertos grupos a la socialidad a través del movimiento de la praxis común y de su descomposición. Bien, cosas para señalar, ¿no?, que tendría en este punto. Primero, esta diferencia entre el método progresivo característico del marxismo, que el marxismo hace primero una exposición en torno a las formas de producción, las relaciones y las relaciones de producción, para después dar cuenta de la conflictividad de los grupos humanos, llámese lucha de clases, frente a la crítica, a la experiencia crítica con respecto a la dialéctica, que emplea como punto de partida el método regresivo. Es decir, toma lo inmediato, la experiencia inmediata, para ir hacia aquello que constituye o forma los preliminares que hacen posible esa experiencia inmediata. El punto de partida de la crítica de la razón dialéctica es la praxis individual, que, como señala Sartre, es lo más abstracto, porque el método es regresivo. Acá hay una nota al pie, ¿no?, que dice: tomo aquí abstracto en el sentido de incompleto. Según el punto de vista de su realidad singular, el individuo no es abstracto, hasta que se pueda decir que es lo más concreto, pero a condición de que haya encontrado las determinaciones cada vez más profundas que le constituyen en su existencia como agente histórico y al mismo tiempo como producto de la historia. En este sentido, igualmente, hay algo que el método regresivo, a mí me parece, más allá de lo que dice Sartre en este punto, es con lo que empieza el Capital, porque el Capital empieza con una realidad abstracta, que es la mercancía. A partir de la mercancía hay un análisis regresivo que va va estudiando toda la totalidad de un sistema que hace posible la emergencia de la mercancía. En ese sentido, parte de lo más abstracto el Capital. ¿Se sigue hasta acá? Acá va a partir de lo más abstracto. Fíjense, el primer punto es de la praxis individual como totalización, ¿no? Es el primer punto, ya no de la introducción de la crítica de la razón dialéctica, sino de la misma crítica de la razón dialéctica. Eso por un lado. Por otro lado, a diferencia de las de las visiones cientificistas, la propuesta de Sartre es que el conocimiento de los otros y de su objeto de estudio le tienen que dar al investigador conocimiento sobre su situación histórica particular. Solo a partir de ella puede tener una comprensión de la historia. ¿En qué sentido lo digo? Porque Sartre lo explica más adelante, lo expone, no lo explica. Lo expone él en la crítica de la razón dialéctica, cuando hay un momento bastante conocido donde Sartre dice: bueno, estoy yo escritor, estoy mirando porque estoy vacacionando en una casa y veo a dos obreros trabajando a lo lejos, uno al costado, uno en una ruta y el otro en una pared. Ninguno de los dos se ve, se sigue, ¿no? Entonces, ahí, en el reconocimiento de que hay dos obreros, forman parte de una clase social determinada, me reconozco de que yo no soy obrero. Yo soy algo, siempre Sartre lo va a señalar en esto, y siempre en eso hay mucha autenticidad. ¿Quién es el que escribe la crítica de la razón dialéctica? ¿Quién es el que lleva a cabo esta experiencia? También está situado históricamente, y dentro de un entramado de relaciones de clase. ¿Qué es? Es un intelectual burgués. Yo, como intelectual, al percibir
el trabajo manual de los otros que estoy mirando, estos dos obreros, tomo conciencia de que yo no soy obrero. Entonces, no es el investigador que está mirando el mundo desde fuera, por arriba, como dice Merleau-Ponty, de una mirada de sobrevuelo, sino que está inscripto en la misma historia que está tratando de descifrar. ¿Se sigue hasta acá? Entonces, no hay investigador neutral. Y acá estamos hablando de neutral no en el sentido de toma de posición ético-política, sino que estoy ubicado dentro de la historia en una situación determinada, en donde no soy estoy estudiando, puedo estudiar el movimiento de la clase obrera o de la clase campesina. Ahora bien, pero yo no soy, ante todo tengo que reconocer que yo no soy parte de la clase obrera ni de la clase campesina. Y bien, eso, ¿no? También como parece interesante, y yo ahí no sé si no hay, alguien lo tendría que decir si no hay una discusión con el estructuralismo, que encuentra leyes ¿no? Estoy pensando sobre todo en Lévi-Strauss, ¿no? Que se enfrenta a las comunidades primitivas, a las llamadas comunidades primitivas, y encuentra las leyes universales como observador imparcial de estas comunidades, en donde igualmente hay una anécdota en que creo que fue a Brasil, al Amazonas, Lévi-Strauss, y cuando estaba estudiando a una de estas comunidades, que llamamos entre comillas primitivas, claro, se tuvo que volver, porque le causaban entre repugnancia y risas, creo que está en una autobiografía de estas actividades, claro, él no formaba parte. Entonces no podía tener una comprensión de aquello absolutamente distinto. Y es interesante, porque se le devuelve la humanidad al investigador. A aquello que reniega el investigador objetivo, imparcial, impoluto, ¿no? Sí, Jacqueline. Yo me quedaba pensando ahorita en lo que mencionaba Patrick. Me preguntaba un poco, sé que la discusión es distinta, por ejemplo, la fenomenología del espíritu, pero creo que es en el prólogo o la introducción, ya no me acuerdo muy bien, donde justamente, en el prólogo, donde él pone el ejemplo, por ejemplo, cuando se va, en relación con el conocimiento, como esta vara con la cual alguien va a llegar y toca un objeto, ¿no? Pero que automáticamente no puede, como que hay una modificación ya por parte de esa misma vara que está tratando de acceder o de acercarse a su gente. Y me quedaba pensando un poco si podría también tener cierta relación con esto de Sartre, ¿no? En la medida en la que no hay, que creo que también, así como lo estabas mencionando ahora, tiene un impacto en la antropología, por ejemplo, ¿no? Si es que verdaderamente puede existir el observador objetivo, e incluso, aunque fuera un observador que no pretende ser objetivo, si su misma presencia no estaría modificando algo de la experiencia que se está dando, por ejemplo, en la comunidad o en el grupo que se está tratando de analizar, y aunque estuviera escondido y aparentemente no estuviera así, si de hecho tendría como plena comprensión, bueno, parece ser como plena comprensión de todo lo que sucede en ese grupo o en ese campo que está observando, ¿no? Pero me quedaba pensando más bien en si podría tener algo de relación con esto de Hegel. Sí que es más la discusión en relación con el conocimiento en concreto. Creo que Sartre está obviamente abarcando más allá del conocimiento, pues, o sea, pero no sé si podría haber algo de conexión ahí. Sí, yo creo que sí. A lo que habría que tomar en cuenta, sobre todo, ¿no? Que en Hegel el saber absoluto en algún punto, por lo menos en la lectura que hace Sartre, y voy a ir poniendo comillas, entre comillas, porque cursé varios seminarios de Hegel con especialistas en Hegel y se podría decir que no es así. Pero por eso, entre comillas, desde la posición o desde la mirada de Sartre, el tema es que este saber se da en última instancia
también lo dice algo así Ricoeur, ¿no? El saber de la historia se da en la conciencia filosófica. Es en el filósofo en el cual se da este saber de la historia. Ahora, acá es interesante porque no en el caso de Hegel no se va a dar en lo que se denomina, ya Hegel denomina como las ciencias empíricas, ¿no? Sino en la conciencia filosófica. Ahora bien, en el caso de Sartre, no, porque esta conciencia filosófica es siempre una conciencia que está encarnada en una situación particular, es un intelectual que tiene determinados privilegios, que encuentra, que tiene una determinada mirada del mundo, todo lo que ya sabemos está en una situación concreta, por lo tanto su conciencia no puede ser una conciencia absoluta. ¿Por qué? Porque el juego de negaciones que se da, en donde cuando Sartre mismo ve a los obreros trabajando, hay una primera negación que le llega desde estos obreros, que es la de que él no es obrero. ¿No? Ya aparece esta determinación dada desde fuera por vía negativa. No soy obrero. Entonces, y también esto es importante ver en la cuestión de la crítica como este primer momento, ¿no? Va a ir descubriendo todas las estructuras colectivas, todo aquello que, que hace a lo práctico inerte, que son las determinaciones históricas que vienen, en la terminología de Sartre, desde fuera. Porque esta persona que soy yo mirando a los obreros trabajando, primero viene la primera negación, no soy un obrero. Entonces ahí es una relación con el otro inmediato, pero al mismo tiempo es todo lo que subyace a esa relación. Claro, estudié en determinada universidad, una universidad como cualquier otra institución, en el sentido de aquello instituido forma parte, es del área del ámbito de lo práctico inerte, es decir, hay una gesta serialidades, etcétera, etcétera. ¿Se sigue hasta acá? Me parece que es interesante porque claro, esta toma de conciencia, este conocimiento en torno a la historia me devuelve un conocimiento o una conciencia en torno a mí mismo y a cómo estoy situado históricamente, pero al mismo tiempo a todo aquello que hace a la situación histórica en la que me encuentro. Por eso la parte del camino progresivo. Frente, claro, uno podría, a la antropología, en el caso de la antropología empírica, por llamarlo de alguna manera, estoy frente a esta comunidad de nativos, vamos a poner los nombres tradicionales. Bueno, ¿qué se me vendría lo primero? Que yo no soy un nativo. Yo no soy el nativo al que estoy estudiando. Entonces la pregunta es hacia quién soy yo. Ahora, la pregunta hacia quién soy yo es una pregunta en términos psicoanalíticos prehistórica, previa a mi historia, porque voy a irme descubriendo en todos mis condicionamientos externos frente a aquello otro. Otro digo que incluso el otro cultural, ¿no? Es la tal protohistoria, ¿no? Claro. O sea, más que prehistoria, es proto porque está así ¿cómo se dice en español? En germen, ¿no? Que está en germen, o sea, que está como el gusanito cuando empiezan a hacer. Pero Lacan, si no me equivoco, y ahí no quiero gestar una discusión, pero por los que quieren a Lacan y los que no. Creo que habla de prehistoria. Ya, es que yo a Lacan no me gusta mucho. Como que no me cae muy bien el tío. El papá Freud tampoco.
Tengo un complejo de Edipo mal resuelto. Pero estabas hablando de la negación y me hizo acordar el ejemplo de Pedro en el bar. Claro, claro, claro. No, o sea, primero empiezo por negar, o sea, yo no soy Pierre, y por esto estoy buscando un Pierre, que es la negación interna. Y luego, una vez que voy constatando que cada otra persona que está ahí no es Pedro, llego al punto de decir, Pedro no está. Claro, claro. ¿No? Ese Y punto bueno, cada día vamos encontrando más continuidad. ¿Cómo? Cada Claro. día vamos encontrando más continuidad en el pensamiento. Bueno, pues quizás miren si hay una novela escrita por Sartre, no publicada, sobre la vida de Pedro que aparece tantas veces. ¿En serio? O sea, hay una novela porque yo con mis amigas del grupo decimos que vamos a empezar a apuntar todas las obras que sale Pierre para tratar de analizar si Sartre lo odia o lo ama. Porque en Trascendencia del Ego, él surge como alguien que necesita ayuda. ¿No? Entonces hay varios lados. En el muro sale un Pierre también, no sabemos si es el mismo, será el mismo, o hay muchos Pierres, no lo sé. O sea, yo creo que hay que hacer toda una tesis sobre el lugar, la importancia de Pierre en la vida de Sartre. Totalmente. Pobre Pierre. Los que no estén tan habituados quizás a leer las obras de Sartre, aparece siempre que pone un ejemplo Sartre, es Pedro. Sí, Estoy ahora hablo de Paulo. Hablo Pablo. de Pablo. Sí, es algo, wow, hay otro apóstol. No, pero esto aparece siempre, pone como ejemplo, sí, Pedro aparece constantemente. Cuando pone un ejemplo, por lo general es Pedro. Sí, por lo que me hace pensar que lo odia o lo ama o algún lugar de importancia tuvo. ¿Qué Pedro es este? Hay que buscar también históricamente. ¿Quién es Pedro? O sea, ¿cuáles son los amigos de Sartre que se llamaban Pedro? ¿No? Porque Pablo, bueno, Ponizán, ya, bueno, ya, ahí la maté, pero bueno, ya no lo distraigo con Pedro. No, pero no está bien esto que está señalando, cómo está presente desde el ser y la nada la cuestión del juego de negatividades y la determinación por la negación de mí mismo. Claro, y este yo primero que aparece acá, ¿no? Y que dice es el yo abstracto, porque es el yo no determinado. Soy yo, bueno, estoy hablando. ¿Quién soy? Maximiliano Kladakis. Está todo bien, como si tuviera una identidad por mí misma. No, estoy determinado ante todo porque no soy aquel con el que estoy hablando. En este caso estamos más o menos todos en una situación más o menos parecida. Sin embargo, estoy hablando o no estoy hablando. No saludo al, no sé, kiosquero de enfrente. A ver, yo no soy kiosquero. Esa determinación me viene de fuera. Y ahora, esta indagación sobre la propia existencia nos pone en contacto con el de la totalidad histórica de la que emerjo. Lo mismo, para pensar la historia, pensar la historia me involucra un pensamiento acerca de mí mismo. No, la pregunta de quién soy. Soy yo, pero ese yo al mismo tiempo es nadie. Nadie porque hay toda una serie de, vamos a denominarlo de esta manera, que en el sentido sartreano, que significa pasividad, materialidad, inercia, una serie de estructuras que me determinan desde fuera. Y en el mismo ejemplo de estudiar un pueblo, o sea, una población, yo la estudio a partir de la negación que yo no hago parte de ella. Claro. Porque si no me veo enviesado, pues, o sea, tampoco puedo tener la mirada objetiva que nunca va a ser 100% objetiva en Sartre, si yo hago parte del grupo, o sea, no hay cómo, o sea, no hay cómo mirarlo y analizarlo de un punto mínimamente objetivo. Al no ser parte del grupo, yo ya estoy ubicado de manera que atraviesa mi interioridad
Porque ahí está, ¿no? Todo esto que habla Sartre de descubrir si hay lazos de interioridad. Cuando observo a ese grupo del cual yo no soy parte, ya hay una relación de interioridad con ese grupo, porque soy un no agrupado. Término que emplea Sartre más adelante en la crítica de la razón dialéctica. Yo estoy por fuera del grupo. Eso significa que tengo una relación que me determina existencialmente, esencialmente. Esencialmente lo empleo adrede, ¿no? Porque la esencialidad que viene desde fuera, no ontológica, me determina esencialmente como no agrupado. No soy parte de ese grupo. Entonces mi mirada va a ser la de aquel que no forma parte de ese grupo. Es más, puedo ser parte de otro grupo. Entonces, mi mirada es la de un no agrupado con respecto a ese grupo de estudio, pero agrupado con respecto a un grupo que está, a un grupo otro, que está en una relación de negación con ese grupo. Porque todo grupo implica un no grupo. Y entre un grupo y otro grupo que va a ser un no grupo para con respecto a sí mismo, siempre está la negación, una relación de negatividad, de negación. Eso me parece que es... y ahora es interesante porque acá incluso lo está diciendo, lo está trabajando en una perspectiva incluso epistemológica. Sí, incluso es interesante, ¿no? Porque hay un punto en el cual llega como ese momento de admisión en el cual un individuo puede descubrir que no forma parte de un grupo del cual pensaba que sí formaba parte. O sea, me quedo pensando justamente como algo que mencionaba Thais ahora. El interés del antropólogo por el estudio de otras comunidades bueno, puede surgir o va a partir de justamente no considerarse parte de. O sea, creo que justamente esa negatividad es lo que puede de pronto disparar ciertos objetos de estudio. O sea, yo puedo, en el punto en el cual yo no me considere a partir de esa negatividad en relación con otro u otros, parece que no pasa nada, ¿no? O sea, no, como si no hubiera, hablando de lo que veníamos hablando hace rato, ¿no? Como que no se nombra y no me encuentro distanciada de, pero siempre llega como este momento de admisión o de, no sé cómo denominarlo, sino como un momento de quiebre en el cual surge esta distinción. O sea, me quedo pensando también en estos estudios que hacen, por ejemplo, no es propiamente antropólogo, pero Kapuscinski, que de pronto empieza a hacer esta serie de, bueno, que tiene como varios crónicas, básicamente, ¿no? En relación con las vivencias que experimentó en diferentes sociedades. Y justo eso, ¿no? Es más bien como aquel que se vive como eternamente en un no grupo, eternamente exiliado, ¿no? Claro, sí, sí. Claro que podría estar la posibilidad de no formar parte del grupo, porque también en la crítica de la razón dialéctica, grupo está definido de una manera muy particular. Podría formar parte de una serialidad, ¿no? O de un colectivo. En Sartre, serialidad y colectivo significa aquello que está determinado de manera externa. Mientras que el grupo es aquel que se determina a sí mismo a partir de su praxis. Entonces el grupo aparece enmarcado por la praxis, mientras que la serie o los colectivos no hay nosotros. No hay un nosotros dado en la acción, ¿no? Sino que, bueno, serie en el sentido fordista del término, ¿no? De ser fabricado en serie, uno al lado del otro. En ese caso, ¿no? Bueno, en el caso, lo que pone como ejemplo, ¿no? Que el proletariado no es una clase social. El proletariado no existe como clase
como un clase que tenga una praxis, si no es en lucha contra la burguesía. Sino la clase es un mero colectivo que está determinado por fuera, no hay lazos de interioridad entre los distintos miembros integrantes de la clase obrera. Cada uno cumple su función dentro de la fábrica. En este cada uno no hay un nosotros. Cada uno sufre de manera pasiva las determinaciones dadas socialmente. Pero igual yo creo que la línea ahí es muy tenue entre lo que pueda ser un grupo en libertad, en praxis, y lo que se institucionaliza y se vuelve serialidad. O sea, la cosa es, o sea, es muy difícil que se mantenga esto de estar libre. No, Libre, porque siempre cae, el grupo después siempre cae en la serialidad, siempre culmina, a ver, en la historia dada hasta este momento, diría Sartre, bueno, siempre el grupo cae en la serialidad, ¿no? o sea, no hay cómo mantenerse un grupo organizado por mucho tiempo. Y está uno de los ejemplos, uno de los principales ejemplos que él pone en la crítica de la razón dialéctica es la Revolución Francesa y la toma de la Bastilla. Después aparece la institucionalización en el sentido de lo instituido. Sartre no está metido, no trabaja mucho este tema, pero se lo podría comprender un poco a partir de la lógica instituido-instituyente. El grupo sería lo instituyente, la praxis que tiene que ver con que es insurrección. La insurrección es siempre contra lo práctico inerte, lo colectivo, que es lo instituido y es instituyente, y lo instituido tiene que ver con lo colectivo. Acá hay diferenciar, nosotros empleamos quizás colectivo como lo que Sartre denominaría a partir de lo comunitario, ¿no? En Sartre está muy marcada la diferencia entre lo comunitario, que está dado en la praxis, que está en nosotros, que es grupo, y lo colectivo, que está determinado desde fuera. Que incluso al mismo tiempo este momento de la libertad del que habla Thais solo es posible a partir de la caída en lo colectivo y en lo serializado. Porque la insurrección, que es el momento de libertad del grupo, se da siempre contra lo colectivo. Es un levantamiento contra lo colectivo. Si no, sería una libertad que está flotando en el aire, no está enmarcada en la historia. Lo que, ay, no sé por qué me salió aquí de salir, no quiero salir en la reunión, por favor. O sea, ya tengo pantalla negra de tanta mierda que hice tratando de hacer el backup del celular. Solo hay ustedes y el PDF, pero está muy bien. Pero ahí está, o sea, lo que me hace pensar en cómo mantener la llama de lo que nos une sin caer, porque, o sea, en la crítica de la razón dialéctica, cuando la leí toda, hace mucho tiempo, ¿no? Para escribir justo sobre trabajo comunitario, el proceso de formación de grupos, o sea, parece que estamos fadados siempre en la mierda, o sea, siempre estamos fadados como movimiento social de caer en lo institucionalizado, o sea, cómo mantener esto de la lucha por algo sin que, no, o sea, no veo yo, no vi yo la salida. Ojalá ahora leyéndolo de nuevo pueda reflexionar sobre esto, pero la verdad, o sea, parece que es un ciclo, ¿no? O sea, te sales de uno y entras en otro, porque si no te encierras en esto y vuelves serie. Claro, sí, claro, sí. Sí, en la crítica de la razón dialéctica parece... Bueno, pero él, a ver, iba a decir casi como el destino o el maleficio que opera sobre la historia. Lo que pasa que es la historia hasta acá. Es la historia hasta acá. Ahora bien, es interesante, pero también
veamos el otro punto, que es la transformación de la serie de lo colectivo en grupo. Lo podemos ver en, no sé, en la historia latinoamericana, en la formación de los movimientos de desocupados, en Brasil de los sin tierra, digo, en ese momento de insurrección, en los últimos años, los movimientos de género, esa determinación externa, dada desde fuera, serializada, aparece después en la formación de grupos. Es que De insurrección contra aquello que lo determina desde fuera, ¿no? Pero si vas a ver, por ejemplo, y esto es algo que discutimos mucho entre los psicólogos, todo este movimiento identitario, ¿no? De que pero el LGBTI de ahí va creciendo cada vez más la sigla. Ay, Tyson, se te cortó un momento. A ver, ¿ahora sí me escuchan? Sí, Sí, no, es que sí me salió que la conexión está instable. Ay, no. Pero, por ejemplo, o sea, el movimiento LGBTQ, y pronto será todas las letras del alfabeto, nada en contra, de nuevo, nada en contra, mis amigos son todos, la gran mayoría arcoíris, o sea, yo no tengo ningún problema. O el mismo feminismo, parece que al momento, y esto, bueno, lo veo yo también desde de la teoría, ¿no? Al momento que quieren hacer que aceptemos la diferencia, ellos mismos se encierran en un grupo y luchan en contra de los demás en vez de tratar de unir. No sé si me explico bien, pero para mantener la cohesión grupal hay que haber un enemigo, ¿no? Hay que haber, o sea, y se cierran cada vez más pidiendo acéptanos, pero a la vez no aceptan los que no están en el grupo, porque si no es una amenaza. O sea, te pongo un ejemplo, y Jacqueline seguro sabe de esto. La marcha del 8M, hace unos 3 años, un reportero terminó en el hospital simplemente por ser un hombre. La marcha del feminismo. O sea, entonces un amigo se cuestionó, estaba mi amigo y estaba mi primo que es gay. Un amigo me cuestionó, o sea, si yo quiero apoyarlas, yo no puedo ir a marchar, porque por el simple hecho de haber nacido hombre, o sea, yo soy el enemigo. Y de ahí mi primo dijo, o sea, a lo mejor yo soy más mujer que ellas y a mí también me pegarían. Como hombre, yo tengo una posición, que es la siguiente. Hay muchas marchas para ir. Justo tengo que decir, aquella donde dicen, vayan las mujeres nada más, tengo que meterme en Pero es ella. que no dicen, Maxi, es que no dicen. A lo que voy es... Ojo que en Argentina sí, ¿eh? ¿Cómo? ¿Ah? Ojo que en Argentina sí. No, que en Argentina sí se ha dicho. ¿Sí se dice? Sí, que no va... siempre hay varias líneas ahí, ¿no? Pero se pide muchos... Suele ser una discusión y suele haber una línea más rígida de que no vayan hombres, que también ahí es complicado porque, bueno, como que ya se pone un poco TERF sería, como bueno, hombres cis, hombres trans, sí, como la línea divisoria, para mí a veces lo peligroso, pero a la vez un poco necesario, es que a veces parece que la línea divisoria es cuánto uno sufre el patriarcado, o el quedar por fuera de, sí, no sé, el género hegemónico, o el tipo de sexualidad hegemónica, y es rara que esa sea la línea divisoria. Porque, por ejemplo, acá mañana es la marcha del orgullo, y pasa que hay gente diciendo que solo vayan del colectivo LGBTIQ+, bla, 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 y otros que, bueno, no, vayan todos, pero no tengan participación todos. Entonces, es raro, siempre es o sea, ¿por qué una línea divisoria, digo yo? Si estamos luchando para que esas personas de todos nosotros seamos reconocidos como seres humanos, ¿por qué hay que haber una línea divisoria? Yo creo que también es un tema identitario de que
de que necesitan agruparse de alguna manera, o sea, no es mi caso porque la verdad que soy mujer heterosexual, entonces no tengo burguesa, o sea, no tengo muchas complicaciones en ese sentido, más que todo el resto que están en mi condición. Pero me parece que hay algunas identidades que sí, que por ahí no, que sí, que necesitan agruparse y marcar el límite de alguna manera, porque si no, no tienen los derechos básicos que tenemos todo el resto. Creo que no es lo mismo, no sé, no es lo mismo una persona intersex y las demandas del colectivo intersex, o no sé, de mujeres trans, pobres, por ejemplo, que del resto. O sea, hay cuestiones donde siento que sí es necesaria cierta... Sí, una línea divisoria, o ser un poco excluyente porque no puede ser la misma demanda, lo que no significa excluir a la hora de pedir. Ya ahí, pero eso para mí son decisiones políticas, o sea, sí, de políticas. De bueno, ¿qué te conviene? Ser menos pidiendo esto, como... Yo creo con respecto, me parece que justo se da, pensando en, sobre todo, reflexiones acerca de la cuestión judía, que el reclamo no es por ser reconocido en la humanidad de cada uno, sino en su particularidad histórica, concreta, etc. Y muy probablemente creo que la lucha de las mujeres, ahora hablo como varón burgués, me voy a poner en la posición de Sartre, como varón burgués, heterosexual, Intelectual, intelectual, comprometido, pero no del colectivo este. claro, pero al no ser parte, puedo apoyar desde fuera, y en todo caso, Sartre dice algo interesante en apunte, en reflexión acerca de la cuestión judía. Uno puede tomar como, si queremos, si la forma de solidarizarnos es quizás, como dice Sartre, en reflexión acerca de la cuestión judía, enfrentar a los antisemitas, no decirle a los judíos lo que tienen que hacer, ni inmiscuirnos en sus cuestiones. A ver, bien podríamos, si estamos comprometidos y apoyando la causa, digo, hombres heterosexuales, burgueses, etcétera, muchos, hay mucho discurso de odio dando vueltas y se puede enfrentar ese discurso de odio sin estar inserto en un grupo o en un colectivo que se vincula a partir de determinadas cuestiones identitarias en las que uno no pertenece. La propia Simone de Beauvoir, en una entrevista del año 70 y pico, ella habla de que ella tiene una doble lucha, una contra el capitalismo y otra contra el patriarcado. Y ella señala que Simone de Beauvoir dice las luchas del feminismo tienen que ser de las mujeres nada más. Acá ya no sé quién para decir, repito, estoy diciendo lo que dice Simone de Beauvoir y tratando, ya que estamos en un ámbito sartriano. Y dice que son dos luchas que van en paralelo. Porque también siendo dentro del Partido Comunista se encuentran actitudes machistas y misógenas. Y que son, repito, dos luchas en paralelo. Además, en esa entrevista se ve bastante el machismo porque tiene que estar, cuando Sartre habla y hace una entrevista, dice cosas ultra subversivas, pero que muy polémicas, pero él habla tranquilo y nadie lo está poniendo en cuestión. Si quieren, búsquenla, está en YouTube esa entrevista. Y Simone de Beauvoir tiene que estar constantemente a la defensiva. El periodista que la entrevista va y, bueno, pero entonces luchás por el patriarcado, usted lucha contra el patriarcado, no contra el capitalismo. Simone de Beauvoir en un momento explota y dice, no, que quede bien claro, yo lucho por la caída del capitalismo. Ahora bien, también lucho contra el patriarcado. Y disculpa, Jacqueline, mi actitud patriarcal que hablé y no te pasé el audio. No se preocupen, a ver si se me escucha mejor porque, bueno, viendo que ya empezó a llegar más gente. No, me quedaba pensando esa parte en el tema de la conformación de los grupos, porque recuerdo que en algún momento estando en Zaragoza me tocó entrevistar a un colectivo
inicialmente eran sobre cuestiones de racismo institucional, pero después empezamos a hacer una entrevista sobre cuestiones de feminismo y después en España. Y, por ejemplo, una de las quejas que las chicas que estábamos entrevistando tenían era que, por ejemplo, cuando fue la marcha de a su colectivo lo habían, o sea, a su colectivo lo habían puesto al lado de la batucada, entonces cuando ellos trataban de quitarse estas consignas, ni siquiera se escuchaban, ¿no? O sea, se refieren a, dentro del mismo movimiento desde el 8M, por ejemplo, estos movimientos feministas, de pronto también se empiezan a generar como estas subdivisiones. Pero también algo que me pareció muy interesante cuando lo hablaba con ellas era que una de estas chicas, no me acuerdo si era de Senegal o de dónde era, no ahorita bien el dato, pero ella decía que es muy difícil para nosotros porque nosotros culturalmente los hombres son nuestros compañeros, entonces nosotros sí queremos que estén, por ejemplo, marchando al lado de nosotras, porque ellas es la forma en la que tienen para nuestro apoyo, pero eso no está bien visto por el colectivo feminista, europeo, blanco, blanco. Entonces, como que toda esta cuestión, claro que se empieza a complejizar, pero también me quedaba pensando en algo que creo que es importante y es la cuestión de las esencias y de la identidad, ¿no? Y que creo que es bastante sensible a esto al momento de hablar, por ejemplo, sobre la construcción de, no es tal cual, pero de cierta afirmación a partir de la praxis. Justamente es la praxis, efectivamente, ¿no? La existencia la que va a preceder a la esencia y no al revés. Entonces, de pronto creo que justamente estos problemas del esencialismo se empiezan a hacer patentes, por ejemplo, en esto que comenta Tyson, que estamos ahorita hablando. O sea, finalmente, ¿quiénes tendrían que formar parte de qué movimiento y casi a qué praxis le correspondería a esa esencia que se está suponiendo por parte de estos colectivos o de las personas que forman parte de estos colectivos? Es un problema muy común, o sea, de pronto hay ciertas posturas muy ingenuas que piensan que porque eres mujer ya automáticamente eres feminista, ¿no? Tienes que serlo. O porque eres hombre automáticamente eres machista. O esto puede ser más problemático, pero en qué momento te puedes, o sea, por haber nacido en cierto lugar o con cierta familia, ya automáticamente eres pequeño burgués, o si es que todavía se puede hablar de pequeña burguesía hoy en día, ¿no? Pero vamos, creo que una discusión importante es ahí justamente la cuestión de las esencias, ¿no? Cómo se están interpretando estos esencialismos y de qué manera se pretende que a partir de esos esencialismos se conforme una identidad, por ejemplo, ¿no? Grupal, que pueda permitir justamente la conformación de estos grupos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Denise, que hay pautas que hay que ser discutidas entre un grupo y no sé qué, pero de ahí también creo que cuando se hace algo grande como una marcha, acaban excluyendo cuando la verdad lo que quieren ser aceptados. No sé si paso mi mensaje, o sea, sí creo que sí hay cosas que ellos tienen que juntarse y discutir y llevar la pauta adelante y toda la cosa, pero una vez que haces una manifestación, ¿no? Y que lo que se quiere es que haya gente, es que haya ruido, es que haya, ¿por qué impedir a gente que se una? ¿No? O sea, no creo que una marcha de feminismo van a estar discutiendo las pautas. O sea, esto se hacen en grupitos y en sus asociaciones y por ahí va, ¿no? Pero hoy en día lo que yo veo, y veo mucho en Brasil con todo lo de colonial, o sea, yo por el simple hecho de tener una madre portuguesa, yo soy colonizadora, o sea, no. Pero vives en Portugal, ¿y qué? Vine aquí porque el doctorado aquí está y mi orientadora, ¿no? Entonces, o sea, veo que cada vez más, al querer ser aceptados, van excluyendo más y más y más y más y más y más y más gente, en vez de luchar por la condición humana. Claro, cada uno tiene su atravesamiento, ¿no? O sea, nosotras mujeres tenemos cosas que hemos pasado y que hay que luchar por unas cosas, ¿no? Unas especificidades. Pero de ahí a estar cada vez excluyéndose más y haciéndose grupitos y no sé qué, con la idea de que hay que vernos, hay que vernos, hay que vernos, o sea, uno acaba excluyendo a los que son, o sea, como dices tú, soy mujer blanca hetero, o sea, ¿dónde me aceptan? ¿No? O sea, ya no me aceptan porque soy mujer blanca hetero, ¿no? Como, o sea,
A lo querer normalizar lo que fue excluido, terminan anormalizando lo que era institucionaliza. No sé si me explicó bien. Pero también como que al final de cuentas, suena muy hegeliano, pero también forma parte de un proceso, ¿no? Es decir, es como la verdad inmediata que tenemos en estos momentos de cómo se están conformando los movimientos grupales y de identidad. ¿Quién sabe qué vaya a suceder más adelante, ¿no? Es decir, y además creo que esa es la parte que a muchos a lo mejor no nos va a gustar en diferentes momentos, ¿no? Formar parte de un grupo significa que no formas parte de otros más. O sea, que siempre va a haber, hablando de la negatividad, que justamente la afirmación que vas a tener en uno implica la negación en otro, que yo entiendo a lo que te refieres, o sea, en plan, esto se va volviendo cada vez más, más endógeno, ¿no? O sea, empieza a encerrarse, o aparentemente empieza a encerrarse, ¿no? Que también dentro de esos grupos existen estas otras discusiones de las cuales ya ni siquiera alcanzamos a participar, ¿no? Pero es como la dinámica, ¿no? Que finalmente se va dando entre este afuera y este adentro de todos. A mí me parece que con esto cerramos, digo, seguimos hablando, pero cerramos con el encuentro formal. Me parece... La cosa se está poniendo polémica. Perdón. ¿Cómo? La cosa se está poniendo polémica. Digo, me parece que es interesante pensarlo a partir, y se podría ser una de las cuestiones para trabajar por ahí el año que viene, la institución de grupos a partir de la crítica de la razón dialéctica, porque este juego de diferenciaciones y de negaciones está muy presente en la crítica. Incluso estas atomizaciones de los movimientos sociales, de los movimientos políticos, de los movimientos revolucionarios. Y